El primer tema que instaló Alberto Fernández este año, porque lo instaló a través de una carta el 1 de enero a las 9 de la mañana. Desde ese momento, por supuesto que la política debate acerca del juicio político al máximo órgano de justicia de la nación, y ahora en breve, a las 11 de la mañana, empiezan a reunirse en comisión en la Cámara de Diputados, la Comisión de Juicio Político, para lo que quiere el oficialismo, que es avanzar en esto contra la Corte entera. Está en línea Ximena García, diputada nacional por Santa Fe, quien integra esta comisión. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en breve arranca la sesión, la reunión de comisión. ¿Con qué expectativas van ustedes a este encuentro llamado por el oficialismo, por supuesto? Sí, así es. En breve arranca. Nosotros ya ayer estuvimos reunidos los diputados de Juntos por el Cambio, que integramos la Comisión de Juicio Político, analizando las diferentes variables con las que puede presentarse el Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político. Ya públicamente, desde el primer momento en el que el presidente Alberto Fernández expresó el 1 de enero, iniciando el año, declarándole una batalla judicial, la guerra a los miembros de la Corte. Nosotros desde Juntos por el Cambio, de manera unánime y firme, les dijimos que no íbamos de ninguna manera a permitir que se avance con un juicio político a los miembros de la Corte, porque esto no es un juicio político, esto es un circo político. No tienen los números para poder de sentenciar un juicio político a la Corte. Simplemente lo que sí tienen hoy es la mayoría en la Comisión de Juicio Político, por lo que pueden habilitar a que se trate el expediente, pero después no tienen los números para llevarlo al Pleno a este dictamen. Se necesitan 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados, es decir, 172 diputados. Y ellos son 116, no llegan al quórum propio, no llegan a los 129 que se requiere para el quórum para poder habilitar las sesiones. Por lo tanto, esto no es viable, no tiene ningún destino. El único objetivo es generar un circo político durante todo este tiempo en la Comisión de Juicio Político para deslegitimar al órgano máximo de representación del Poder Judicial, que eso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con ello hacerle un acto más de vulneración al poder que tiene que investigar y que tiene que condenar a la corrupción, como es en este caso los actos de corrupción de su líder política, de Cristina Fernández de Kirchner, y los funcionarios corruptos que están siendo investigados y judicialmente. Ximena, ¿cómo se trabaja en comisión? ¿La reunión de hoy es apenas preparatoria, es una especie de introducción, o ya quienes presentaron proyectos de juicio político van hoy a desarrollar sus fundamentos? No, la reunión de hoy es el inicio para establecer la procedencia, es decir, la admisibilidad de los pedidos de juicio político. Nosotros, como nos viene acostumbrado el kirchnerismo, no tenemos claridad de cuál va a ser el procedimiento que quieren establecer en la comisión, pero lo que sí es el reglamento de la Comisión de Juicio Político es que primero hay un periodo de admisibilidad y después empieza efectivamente la etapa de juicio político, que nosotros los diputados cumplimos un rol de fiscales, somos acusadores ante el Senado. Así que durante lo que tenemos entendido, que ahora lo vamos a terminar de confirmar en esta primera reunión, es que quieren durante 3 encuentros conformar la comisión para esta primera etapa de admisibilidad de los proyectos de pedido de juicio político. Nosotros de Juntos por el Cambio tenemos sobrados argumentos para constituir un dictamen en donde rechazamos la admisibilidad de estos pedidos de juicio político a los 4 miembros de la Corte, y después, por supuesto, que daremos el debate en la comisión cuando ya sea la instancia en donde se esté formando la causa, se llamen a testigos, informes, y bueno, sea todo ya el proceso de índole de alguna manera judicial. Ahora, parte de Juntos por el Cambio, como es la coalición cívica, al menos la idea es avanzar en un juicio político contra Lorenzetti. ¿Qué van a hacer ustedes? No, nosotros de Juntos por el Cambio no vamos a pedir la incorporación de ningún pedido de juicio político ni contra los miembros de la Corte, ni contra los que
nosotros en un primer momento presentamos contra el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Seguridad, porque entendemos que eso es contribuir a este circo que ellos quieren generar. Ellos quieren generar un caos social, un caos político, para generar justamente el escenario de deslegitimación en el momento en donde se falle contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aparte tapar todos los problemas de la ciudadanía. Hoy lo que vive la Argentina es una crisis de toda índole, económica, social, cultural. Hay una de esas muy grande, que se siente, que se percibe, que se ve, que está reflejada en muchísimos casos en jóvenes que deciden irse de la Argentina, de nuestro país, buscando un futuro en otro lado. La inflación, la verdad que solamente un país en guerra puede tener los índices inflacionarios que tenemos nosotros, 100%, 94% de inflación, casi 100% de inflación, el dólar disparado, la pobreza en niveles sin precedentes. Una de cada dos personas es pobre en la Argentina. Hasta el Papa Francisco, ya un gran aliado del Frente de Todos, en los últimos días, de declaraciones, asombrado por el nivel de pobreza que se vive en la Argentina. Es decir, los temas de la ciudadanía están muy alejados de los temas que ellos están impulsando, que es la agenda judicial, que es la agenda de la impunidad de la vicepresidenta, que es su líder política, y de todos ellos. Sí, es vergonzoso además que esta agenda, que es una locura, estemos hablando en enero con los problemas que tenemos de un juicio político que además saben desde el oficialismo que no va a avanzar, sea trasladada además también a la esfera internacional, porque el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, fue a presentar a la ONU una especie de proyecto a contarle al mundo que la vicepresidenta fue perseguida judicialmente, que no tuvo derecho a defensa. Todo lo que hemos pasado por una universidad, por una facultad de Derecho, sabemos que el juicio tuvo todas las garantías, que la sigue teniendo de hecho, porque la vicepresidenta puede seguir apelando y demás, pero digo, no solo vergonzoso a nivel local, preocupante que esa sea la agenda del gobierno, sino también a nivel internacional, que quieran decirle al mundo, ojo que en nuestro país no se respetan ningún tipo de garantías. Bueno, así fue la respuesta de la ONU también, ¿no? Le dijo, ustedes respeten la división de poderes. Después vemos. Totalmente. Muchísimo más en ridículo quedaron por el Consejo de Derechos Humanos, como recién decías, Carlos, de Naciones Unidas. Lo que les dijo fue que la vulneración hacia el Poder Judicial, como es el intento de juicio político a los 4 miembros de la Corte, es una vulneración a los pilares fundamentales en lo que está instituido en nuestro Estado de Derecho. Hay que respetar el sistema de frenos y de contrapesos que tenemos con los 3 poderes, con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, para que cada uno con las condiciones de independencia puedan trabajar sin condicionamiento, y es el Poder Judicial quienes son el órgano encargado de controlar el ejercicio del poder político, los abusos del poder político, y está en cabeza del Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo quiera arremeter contra el Poder Judicial justamente para amedrentar, para presionar, para amenazar, y que no puedan cumplir con su función, que es investigar, que es cuidar el Estado de Derecho, porque con eso cuidan las garantías de cada uno de los ciudadanos, es vulnerar el corazón de nuestro país, de nuestra república, que es nuestra Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental y que es sobre lo que nosotros estamos instituidos como país. Por eso es gravísimo lo que estamos viviendo hoy, es gravísimo institucionalmente, y también es gravísimo en términos de la agenda ciudadana, de que el presidente, el 1 de enero del 2023, con los problemas que tiene nuestro país, solamente dé cuenta que le preocupa la agenda de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, de ellos, de sus funcionarios, y no está preocupado y gastando energías en ver cómo salimos adelante, es aún más grave. Diputada, le consulto, y además le consulto a Carlos también, que es abogado, ¿puede llegar a prosperar? ¿Sería un plan B esta idea de ampliar la Corte a 25 miembros? ¿Es factible? Digamos, ¿qué cuestiones pueden llegar a prosperar en este sentido? ¿Hay un DNU? ¿Hay un borrador? Sí, es tan inviable como que el proyecto, y tan poco serio, que primero en un primer momento tuvieron la idea de que ampliar la Corte a 25 miembros, y como durante las negociaciones en el Senado no lograron
convencer a otros senadores que dicen ser opositores pero que funcionan con ellos y que votan con ellos en muchísimos casos, lograron proponer y darle media sanción un proyecto de 15 miembros. Esto, por supuesto, no tuvo ningún destino. En la Cámara de Diputados frenamos el proyecto de ampliación de la Corte, como también la reforma del Ministerio Público Fiscal, como también la reforma que querían hacer al Consejo de la Magistratura y como también lo frenamos a la reforma de la Justicia Federal. Es decir, ellos tienen muy claro que no tienen los números. Nosotros Claro. desde la Cámara de Diputados, después del año pasado que la ciudadanía nos acompañó, la proporcionalidad de las fuerzas de la Cámara de Diputados quedó muy equilibrada y para sesionar ellos tuvieron que buscar acuerdos permanentemente de bloques políticos que conforman la Cámara de Diputados que no forman parte del Frente de Todos para poder tener quórum y sesionar y darle dictamen a alguno de sus proyectos. Cuando no lo lograban, no quisieron sesionar, porque querían imponer el temario de manera unilateral, el temario parlamentario. Y esto va a pasar con esto va a pasar lo mismo, por eso no tienen ningún objetivo más que generar un circo además, político. Diputada, hay una contradicción de base. La Corte hoy tiene 4 miembros, porque en noviembre del 2021 Jayton de Nolasco se jubiló. No pudieron nombrar a un juez, ni siquiera tiraron un nombre, propusieron un nombre para nombrar al juez que tiene, a la vacancia que hay. Y quieren llevarlo a 15 miembros. ¿Por qué no primero plantean un nombre y debaten y completan la Corte como está hoy? Claro. Ni siquiera eso pudieron hacer. Por eso, Lo que sería una Corte de 15. totalmente. Por eso lo que digo es no pueden avanzar con los proyectos que le quisieron dar, que le dieron media sanción en la Cámara de Senadores por tener aún una mayoría que los beneficia, pero que no es la misma que tuvieron antes de las elecciones del 2021. Mucho menos van a poder avanzar con este intento de juicio político ni con la ampliación de la Corte. No pueden con lo mínimo, no van a poder con lo máximo, y aparte de esto, este año es un año bisagra, es un año electoral. Sí. Es un año que la Argentina tiene la oportunidad de cambiar de página, de cambiar la historia, y nosotros de Juntos por el Cambio estamos trabajando unidos y fortalecidos para poder, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo para poder tener un nuevo futuro en la Argentina. El kirchnerismo, el Frente de Todos, está agotado, nos ha llevado a la decadencia absoluta en todos los términos, y hoy no les queda más nada que estar desesperados en sus últimos días, en sus últimos tiempos, tratando de garantizarse la impunidad judicial que tanto les preocupa. Diputada, una cuestión de forma sobre la comisión, le pregunto, ¿pueden citar a aquellas personas, supongamos que esto avanza, que cada uno presenta los argumentos de su proyecto, ¿puede citar la comisión a Horacio Rosati, por ejemplo, o eso se hace después directamente en la Cámara de Diputados? Sí, lo puede hacer, y también los acusados, en este caso los miembros de la Corte, pueden negarse a comparecer en la Comisión de Juicio Político. Porque yo creo que quizás lo que están buscando es eso, ¿no? Al menos un desgaste, que mostrarlos, hacerles preguntas, buscar algún tipo de chicana. Tienen derecho, sí, exactamente, pero pueden no acudir. Ajá. Diputada García, le agradecemos por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto.